Mm. Bueno. Bueno, esta es la continuación de la charla que estaba pendiente de la semana pasada. Esta charla es la continuación de lo que veníamos hablando con Pierre, que viene pues en línea con el caso clínico que habíamos presentado hace 3 semanas atrás, sobre un aneurisma, la presentación clínica y demás. Entonces, esta parte de la charla excluye solamente las guías de la AJA, que fue lo que trató Pierre en la charla anterior en parte, y voy a mencionarles, digamos que los artículos como más importantes, qué conclusiones obtuvieron. Yo mismo les voy a explicar la parte de la metodología y demás para no recargar mucho las diapositivas. Y solamente voy a dejar, digamos, cosas importantes de la metodología o de los resultados y las conclusiones. Entonces, pues mi nombre es Jesse Dara, que yo soy residente en neurocirugía de la Universidad del Bosque y este es nuestro club de revista. El primer estudio del que les voy a hablar es un estudio quizás de los más conocidos, que se conoce por sus siglas como el ISAC, que básicamente era pues el estudio que comparaba el manejo de la hemorragia subaracnoidea en el caso de los pacientes con clipaje versus manejo endovascular. Este fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, un estudio comparativo en el cual se tomaron pacientes desde 1994 hasta el 2002. En este estudio fueron, digamos que una muestra inicialmente representativa era de 9.000 pacientes. El estudio fue publicado en el 2005 en Lancet, con un preliminar en 2002, del cual pues les voy a ir mostrando ahorita. Y de estos pacientes seleccionados fueron seguidos al año, primero a los 2 meses y después al año, y de ahí en adelante 6 años y demás. El estudio, pues, después de hacer los filtros y la selección, contó con 2.143 pacientes, de los cuales tenía 1.594 al año, que eran básicamente de 42 centros de casi toda Europa, pero principalmente del Reino Unido. En este estudio lo que querían, digamos que ellos mostrar era las diferencias entre clipaje versus manejo endovascular. Y hablando de las mortalidades, hablando la dependencia o la escala de independencia a partir del ranking, tomados como un ranking modificado entre 3 y 6. Al año posterior del manejo endovascular, contaban pues con 1.073 pacientes y de clipaje 1.070 pacientes. Habían descartado muchísimos, algunos por consentimiento, otros porque los centros se empezaron a retirar por falta de financiación, eh, otros porque los pacientes decidieron detener el estudio o el seguimiento, otros porque se perdieron durante las encuestas que se hacían de forma telefónica. Entonces, en últimas, la muestra se redujo bastante, pero era una muestra representativa de todas formas. El criterio de selección, básicamente, en el momento del inicio, era si el neurocirujano no tenía claro el concepto de hacer endovascular versus clipaje. Entonces, ese era el principal criterio. Si el neurocirujano en el estudio tenía a su paciente ya listo para hacerle bajo sus criterios clínicos, por todo lo que les iré explicando, alguna de las dos conductas era de una vez descartado al paciente porque ya no se podía aleatorizar. Y el paciente tenía, digamos que dentro de la selección, la posibilidad de llevarse a los dos manejos. Entonces los pacientes fueron agrupados por edades. Esas edades fueron llevadas desde menores de 40, de 41 a 59, perdón, de 41 a 49, de 50 a 59 y de 60 a 69 y mayores de 70. Estos eran los grupos que habían utilizado. Ya les muestro. Aquí están, digamos que las gráficas. A todos los pacientes al ingreso en este estudio se les realizó la escala de Fisher y además se valoró la ubicación y el tamaño del cuello o la luz del aneurisma. Todos los pacientes fueron valorados por un neuroradiólogo y un neurocirujano exentos o externos del estudio, que no tenían nada que ver con la aleatorización ni
tenían pacientes dentro del estudio, para pues, digamos que en la primera parte, que el estudio fuera cegada, pero posteriormente, cuando los pacientes ya, digamos que se hizo la parte posoperatoria del seguimiento con TAC, ahí se perdió ese cegamiento que tenía, pues porque ya los neurocirujanos y el neuroradiólogo habían visto el resultado y veían ahí con sus propios ojos si tenía clip o si había sido manejado con coiles. La hemorragia subaracnoidea fue valorada siempre antes del procedimiento en este estudio y después del primer procedimiento, porque algunos tuvieron que ser llevados a un segundo procedimiento o incluso mezclar procedimientos. Pero todos fueron valorados antes del primero y después del primero, durante los primeros 30 días y después entre los 30 días y el año. Como logran ver pues en las tablas que están mirando ahí, en la tabla 1 es esa distribución de pacientes, el número de pacientes, cómo fue, digamos que, llevado esos 1095 pacientes, cuáles no fueron llevados a procedimiento de endovascular, cuáles fueron llevados a cateterismo, cuáles fue un procedimiento fallido, y lo mismo para el procedimiento de clipaje neuroquirúrgico. En la tabla de al lado fue la primera tabla que ellos obtuvieron, y en esa tabla, digamos, de reporte del primer ISAT, lo que hicieron fue hasta los 2 meses, cómo era la respuesta del paciente, y durante el primer año, para ambos manejos. Y todo lo valoraban, como ven ahí, con la escala de ranking modificada. La otra escala, que es la que ven abajo, que es la tabla 5, era una de las escalas importantes y digamos que marcó la pauta en este estudio, y era porque valoraban el resangrado. Una de las cosas adicionales que tenía este estudio es que dentro de las posibilidades o dentro de lo que informaban estaban esos resangrados, pacientes que resangraron, y asimismo los pacientes que presentaron convulsiones, digamos que eran los criterios que ellos tenían. Entonces, siguiente. En este subgrupo, esta figura muestra, digamos que en esos rangos de grupos de edad, lo mismo el WFNS, la escala de Fisher y el tamaño de la luz del aneurisma junto con la localización, sumado, ¿sí? Eso es una escala en la que pues ellos querían valorar el riesgo relativo y a favor de la parte endovascular a la izquierda y a favor de la parte neuroquirúrgica a la derecha. Como pueden ver, ¿sí? Toda la línea punteada que está acá, ¿sí? Muestra o evidencia los resultados que ellos obtuvieron iban a favor en edad, en todo, casi la gran mayoría, excepto en los pacientes mayores de 70 años o los que tenían un WFNS alto o los que el aneurisma era de la cerebral media, a favor del manejo endovascular. Entonces, pues este estudio, digamos que dentro de las cosas que más se les criticaron fue esto, porque pues como les iré a contar ahorita, era un estudio que dentro de los resultados, además de las causas de mortalidad y demás, cuando le hicieron el análisis estadístico y el análisis que pues muchas veces nos dicen el doctor Ramón, el doctor Hakim, todos cuando estamos en club de revista, como que exprimen el estudio o lo llevan hacia un lado que aunque tiene gran volumen de pacientes y demás, tiene ese sesgo de tanto de selección, como así sea aleatorizado, dicen estudios grandes, que llevan el resultado del estudio hacia una respuesta que va a ser obvia. Entonces estas eran las causas de muerte dentro de todo el estudio como tal, que la reportaron en noviembre del 2004. Y dentro de los resultados importantes que tenían ellos, fue que de los 1063, o sea, 1063 pacientes, de los iniciales 1073 que fueron llevados a manejo endovascular, pues continuaban en el año, por lo que les dije hace un momento. De los iniciales, esos 1073, 250 habían muerto o tenían cierto grado de dependencia. Además de los pacientes que fueron llevados a manejo neuroquirúrgico, que eran 1070, al final de ese año habían 1055 pacientes
y de estos habían muerto 326. Entonces, la idea del estudio era poder reportar esto a lo largo del tiempo. Hubo una reducción, como les mostré anteriormente, del riesgo relativo calculada del 7.4% en la población absoluta, o sea, en toda la población. 7.4% de esos pacientes tenían una reducción del riesgo, hubieran sido llevados a cualquiera de los dos manejos. Y con una P significativa de 0.0001. Y además, digamos que pues basado en lo que les estoy mostrando, el estudio tenía una reducción del 6.9% del riesgo en los pacientes de manejo endovascular respecto al año, tanto en muerte como en dependencia. Este riesgo relativo a esa reducción fue tomada como significativa, pues porque comparado eh, con el manejo vía clipaje o quirúrgico, era mucho más marcado. El riesgo, digamos que era de las otras cosas que ellos analizaron en ese primer estudio, fue el riesgo de epilepsia, que fue mucho menor en los pacientes del manejo endovascular, pero lo único que tenían, digamos que en contra este estudio, era pues que el riesgo de hemorragia o resangrado luego el primer año era mayor. Entonces, estas son las conclusiones de este primer estudio de la ISAT-1, en donde los pacientes aptos para ambos tratamientos decían ellos que lo más probable era que el manejo endovascular fuera mejor al año, que el beneficio continuaría, que era la parte que ellos postulaban por más o menos al menos 7 años, que el riesgo tardío para ellos era bajo, pero que era más común después del manejo endovascular, que el riesgo de clipaje, de sangrado por el clipaje, y que el riesgo de crisis era posterior al procedimiento mucho menor en el manejo neuroquirúrgico. Ellos, digamos que este estudio, hasta ahí donde uno lo veía, todo iba a favor del manejo endovascular. O sea, todos los pacientes eran, digamos que, manejados endovascularmente y era lo mejor según este estudio hasta ese momento. Pero posteriormente, en Oxford, hubo un doctor que se llama Douglas Nichols. Este doctor, pues, analizó el estudio de forma detallada. Además de eso, hacía que el estudio pues fuera llevado a otros comités porque pues le llamaba la atención que fuera como tan concluyente que todo era endovascular, excepto los pacientes mayores de 70 años, excepto los pacientes de cerebral media y excepto los pacientes con WFNS altos, que eran la gran minoría del estudio. Entonces, a principios del 2002, este estudio consideraron los resultados parciales, pues que primero habían tenido que, él decía que lo ideal era que si era tan concluyente, en el 2002, cuando ya llevaban 2.000 pacientes, lo hubieran suspendido. Pues porque éticamente no estaba bien, que si era definitivamente lo mejor llevar a todos los pacientes a manejo endovascular, pues continuaran el estudio con pacientes por clipaje. Lo otro que les llamaba la atención era que respecto a la población que habían tomado inicialmente, la muestra solamente se iba dirigida hacia un grupo de pacientes y que la gran mayoría de pacientes eran pacientes jóvenes con WFNS bajo, con aneurismas de la circulación anterior y que casi todos los que se habían excluido pues eran pacientes, digamos, que hacían la muestra más diversa. Por ende, a los grupos epidemiológicos y los demás grupos que vieron el estudio como tal, les pareció que esto había generado esa misma respuesta de que todos los pacientes endovasculares iban bien. Por lo mismo y tanto, cuando el estado clínico al ingreso de todos estos pacientes era un estado bueno, pues claramente la literatura y lo que revisaban ellos y lo que uno revisa es que todos los pacientes que llegan con WFNS bueno, con un estado de conciencia bueno, con Honey Head bueno, pues les va bien. Y que la gran mayoría del grupo de pacientes endovasculares en este estudio fueron llevados eh, a manejo endovascular bajo estas características. Entonces, el estudio además solamente se limitó a Europa y pues que claramente dejaban por fuera Japón y dejaban por fuera Estados Unidos, que era una población mucho más joven, la del grupo de los pacientes de la ISAT-1, que los pacientes pues de la gran mayoría que se presentaban en la gran literatura en el mundo.
y pues que estos pacientes tenían todos aneurismas menores de 10 y todos de 10 milímetros y de circulación anterior. Entonces, digamos que este estudio fue perdiendo validez en el paso del tiempo, por lo menos hasta este momento, porque ellos decían, sobre todo el doctor Nichols de la Universidad de Oxford, que era difícil generalizar los resultados bajo esta totalidad de la población, pues la aplicación del estudio como tal se limitaba a pacientes entonces sobre esas características y no en general como había salido la primera conclusión, que era que a la mayoría de pacientes con aneurismas que se llevaban a manejo endovascular les iba bien. Y eso era lo mejor que podían hacer. Entonces, lo que hacían de estos 7.400 pacientes más o menos que fueron excluidos del estudio, que eran inicialmente 9.000, pues digamos que desde el punto de vista estadístico lo que hacía era generar dudas sobre la representatividad de la muestra y sobre la validez de la conclusión. Entonces, normalmente lo que hicieron a raíz de esto, la gente del estudio del ISAT, fue hacer un segundo ISAT, que es este que les muestro acá, que salió pues en el The Lancet Neurology en el 2009. Entonces eran los mismos autores, pero lo que buscaban ahora era extender el análisis intentando como validar lo que ellos habían encontrado, por lo cual pues en este ya lo que iban a buscar era como cumplir el objetivo que ellos tenían al inicio del estudio anterior, que era mirar la recurrencia, mirar la muerte, el riesgo de dependencia y mirar cuánto tenían en cuanto a mortalidad de ambos grupos, pero a mayor plazo. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue tomar de esos mismos 2.143 pacientes, de los 43 centros, digamos, intentarle hacer el mismo seguimiento anual. Y lo que encontraron, pues que ellos decían que lo querían hacer hasta por lo menos 14 años, era que tenían mucho menos pacientes, por lo mismo de que les habían, digamos que solamente estaban financiando el estudio en el Reino Unido. Y lo que, pues, digamos que con la muestra que ellos tenían que les parecía representativa, registraron pues en estos pacientes todo lo que eran los eventos de resangrado y demás, como las nuevas hemorragias, y lo que hacían era pues hacerlo por intención a tratar. Entonces esta, digamos que fue la tabla con la que rediseñaron o hicieron el seguimiento completo del estudio, lo que faltó en esos años hasta el 2009, y encontraron una pérdida más o menos de 2.7% de los pacientes. Entre, digamos que para un año antes de hacer el reporte, ellos tenían solamente 1.307 pacientes sobrevivientes de todos estos pacientes que tenían antes del Reino Unido y de los 200, digamos, 75 sobrevivientes de otros centros, pero que se habían perdido muchos por el seguimiento, por el no tener consentimiento, por no tener quien respondiera la encuesta o porque habían fallecido. Entonces, digamos que les disminuyó la representatividad de lo que iban a hacer. En este caso, los resultados de ellos, en el segundo, digamos que en el segundo, la segunda extensión del estudio, era que pues se produjeron hemorragias en 24 más o menos al año de tratamiento, de haber sido llevados los pacientes al tratamiento. De estos pacientes, perdón, de estos pacientes, 13%, 13 eran pues de los pacientes del aneurisma, del grupo de aneurismas tratados, y de esos, 10 eran del grupo endovascular que habían sido llevados con coils y 3 del grupo con clipaje, todos llevados pues por intención a tratar. Lo que ellos encontraron era que habían 4 hemorragias en los pacientes como resangrado, en esos pacientes iniciales, pero que esto no eran del aneurisma llevado a manejo endovascular o manejo por clipaje, sino que eran por aneurismas que ya estaban o que habían salido nuevos o que simplemente en el momento no eran manejables. Y se hicieron nuevos aneurismas. A los 5 años de este estudio, el 11% de todos estos pacientes del grupo endovascular y el 14% habían fallecido, que era lo que llamaba la atención dentro de lo que ellos decían. Y digamos que el objetivo de ellos en este momento pues se estaba cumpliendo parcialmente
por lo que buscaban básicamente era utilizar esos pacientes que llevaban previamente. Entonces no tuvieron, digamos que, gran representatividad de la muestra. Sacaron unas nuevas conclusiones. Ellos colocaron pues que había un mayor riesgo de sangrado recurrente en los aneurismas del grupo endovascular, como lo coloco acá en rojo, en comparación con los aneurismas clipados, y que los riesgos para ellos eran pequeños. Y el nuevo análisis que sacaban era que el riesgo de muerte a 5 años era mucho menor todavía en el grupo endovascular que en el grupo de clipaje. Esto, digamos que el estudio también fue criticado en este momento porque, al parecer, durante el seguimiento de los pacientes hubo documentos que no estaban pendientes, que no estaban sustentados, que algunos pacientes, al parecer, habían tenido desenlaces malos, habían sido excluidos del estudio porque no habían supuestamente contestado las encuestas. Entonces, lo que había, pues, digamos que demostrado el estudio era que el riesgo a 5 años era mucho menor. Decían ellos que era un riesgo relativo de 0.77 respecto al manejo por clipaje, con un intervalo de confianza que les daba 95% y una P del 0.03. Que la proporción para ellos de sobrevivientes de esos pacientes a 5 años fueron independientes y que no eran, digamos que, diferentes a los grupos en la parte estadística entre el grupo endovascular, ya en este momento del estudio, y el grupo quirúrgico de clipaje, no eran diferentes los sobrevivientes, a pesar de que la conclusión de ellos era otra. Entonces, digamos que estadísticamente la diferencia era el grupo endovascular, eran el 83% de esos pacientes sobrevivieron, que fueron nomás 626 pacientes. Y pues de los 700 que habían quedado para este momento en el estudio. Y del grupo neuroquirúrgico, el 82%, o sea, solamente había una diferencia del 1% en los resultados estadísticos, a pesar de que ellos en la estadística, en las conclusiones que sacaron, era, digamos que, siempre a favor de la parte endovascular. La tasa, dicen ellos que de mortalidad para pacientes tratados por aneurismas rotos fue mayor, dicen ellos, en los años, pero al revisar la estadística, pues no era significativo. Dicen además ellos que pues emitieron unos conceptos, digamos que como unas recomendaciones adicionales, y era que el manejo endovascular debía ser llevado o considerado, ¿sí? Pues en esos pacientes que eran mayores de 70 años, que eran los que no les había ido bien, que tenían un pobre grado de WFNS y que eran aneurismas de la circulación posterior o del ápex de la basilar. Que los pacientes que fueran candidatos a manejo con stent tenían que ser, digamos que, valorados, como hablaban la vez pasada el doctor Jiménez y el doctor Gómez, valorados cuidadosamente, pues por el riesgo que tenía que ser individualizado en cuanto al manejo con la antiagregación dual respecto al estado de la hemorragia y el estado del paciente, con el riesgo que tenía ese paciente a largo plazo, pues de resangrado. Y otra de las conclusiones adicionales que ellos emitieron en este grupo era que el clipaje microquirúrgico debía ser considerado pues en todos los pacientes que tuvieran volúmenes altos mayores de 50 cc de hemorragia intraparenquimatosa y que los aneurismas fueran o de arteria cerebral media o pues en general de circulación anterior. A raíz de esto salió un estudio nuevo que fue el estudio BRAT, que pues lo hicieron en el Barrow, precisamente porque, digamos que se dieron cuenta de lo que había pasado estadísticamente y decidieron sacar un estudio, digamos que un poco mejor diseñado, que no dejara como tantos cabos sueltos o dudas sobre sus conclusiones, y este fue el estudio BRAT. Este estudio salió en el 2012 y fue publicado en el Journal de Neurocirugía. Dentro de lo que describen en el estudio, este era un estudio que el objetivo de él como tal era pues comparar la seguridad igual entre el clipaje versus la embolización y pues el tratamiento básicamente era de aneurismas cerebrales que tuvieran ruptura y determinar cuál tratamiento era superior. Eso era
el objetivo del BRAT. Básicamente lo que ellos hicieron fue generar una hipótesis nula, en el cual pues no existía diferencia a partir de esa hipótesis nula entre ninguna de las dos modalidades, o sea, no habían preferencias ni indicaciones. Y lo que hicieron fue, pues como dice acá, hacer un estudio entre 2003 y 2007, donde cogieron pues 725 pacientes tomados con hemorragia que estuvieran dentro de esos criterios de inclusión. Encontraron solamente 500 que eran elegibles para pues continuar el estudio por, digamos que unas cosas que les voy a mostrar ahorita. Los pacientes eran todos manejados, digamos que aleatorizados entre el clipaje y la terapia endovascular. Y una de las cosas que ellos miraban cuando recibían a los pacientes era, digamos que los resultados en este estudio fueron tomados por enfermeras, diferente a lo que pasaba en el ISAT, que en el ISAT, digamos que los que tomaban los resultados no siempre eran personal médico y muchas veces eran simplemente encuestadores. Y que en el grupo del BRAT, del Barrow, básicamente eran independientes de los cirujanos, o sea, no tenían nada que ver con su grupo de trabajo, ni la clínica, ni las consultas que presentaban. Finalmente, en este estudio, 238 pacientes fueron asignados al grupo de clipaje y 233 al grupo de embolización con coils. Los dos grupos, digamos que estadísticamente mostraban que eran parejos, como ven acá, en cuanto a la parte estadística. No había, digamos, problemas del emparejamiento. No hubo exclusiones por anatomía, o sea, todos los pacientes fueron incluidos. La atención, digamos que para ambos grupos fue igual en el posoperatorio, en cuanto al manejo en UCI, en cuanto a los cuidados, en cuanto a los protocolos de la guía de la AJA. Y los resultados en estos pacientes al año, digamos que los hicieron también, pero por escala de ranking modificada para poderlo comparar con los resultados del ISAT 1 y el ISAT 2, y lo definieron en este caso un mal resultado como un resultado en el grupo de pacientes llevados bajo el ranking modificado, que fueran mayor a 2. En el estudio anterior, en los dos estudios anteriores que les hablé, fueron tomados entre 3 y 6, como los pacientes que estaban mal. En este caso fueron todos, de 2 para arriba, cualquiera, era un resultado mal, un resultado pobre para ellos en el resultado. Y lo que hicieron, pues es que ese resultado fue analizado bajo la intención de tratar, que fue lo que mostraban ellos. Entonces acá alcanzan a ver la tabla que evidencia la tabla de arriba, pues según el Honey Hess, la presentación de todos estos pacientes, pues divididos según cómo habían llegado, entre el grado 1 y el grado 5. En la tabla de abajo, que es la tabla 3, se alcanza a ver lo que les decía del el pobre resultado después del manejo, cualquiera de los dos, tomado como un manejo mayor, un score mayor a 2 en cualquiera de los dos grupos. Digamos que aquí alcanzan a ver la diferencia entre uno y otro grupo en cuanto al outcome del grupo de clipaje, ¿sí? Hubo algo que comentaban ellos dentro del estudio y era que los pacientes en el grupo, a diferencia del grupo del ISAT 1 y del ISAT 2, sí se les permitió a los pacientes cruzarse entre los brazos del estudio. Entonces, bien fuera por decisión del neurocirujano o porque el paciente, dentro de su consentimiento, prefería uno de los dos tratamientos. Por ende, en las dos líneas de abajo, en las dos partes inferiores de la tabla, ahí alcanzan a ver ese crossover que dicen ellos del grupo que fue asignado a coils, pero que decidió o fue llevado a clip, y en el grupo de coils al revés, un grupo que era asignado a clip, pero que decidieron o bajo criterio médico fueron llevados a coils. Y abajo, pues como pueden ver, se observa los pacientes tratados, que fueron 245 en el grupo de clips y 103 en el grupo de coils. Entonces, al año, después del tratamiento, que era lo que estaban haciendo ellos en el seguimiento, igual que para poderlo comparar con el otro estudio previo, habían 403 pacientes que estaban, digamos que disponibles para ellos, para poder ser evaluados, y que de estos,
358 habían sido llevados a tratamiento, 403 no, bien porque los pacientes no quisieron, o porque la familia no autorizó, o porque en algún momento se perdió el consentimiento en cuanto a la firma o al diligenciamiento, que tuvieron también problemas con esto. Entonces, el resultado fue que todos los demás pacientes que estaban fuera de esta estadística, de este análisis, fueron pacientes que murieron antes del tratamiento o que no tenían una fuente identificable mediante estudios de imagen de la hemorragia subaracnoidea. Esos pacientes también fueron excluidos. Se observó, pues en este grupo, como les mostré anteriormente, que el 33% de los pacientes asignados a clipaje tuvieron digamos que un pobre pronóstico, que fue tomado como un índice de ranking modificado, una escala de ranking modificada mayor a 2, y 23% de estos pacientes asignados a embolización con coils tuvieron un pobre pronóstico o una escala de ranking modificado mayor a 2. Este, pues, era el análisis multivariable que ellos hacían, y ese análisis básicamente, digamos que dentro de las cosas adicionales que mostraban en los pacientes que fueron llevados a clipaje, en los pacientes que tenían una edad mayor a 50 y los pacientes que tenían un grado de Honey Hess mayor a 2, mostraba pues que este grupo de pacientes con un intervalo de confianza del 95% tuvieron un peor pronóstico. Entonces, además de eso, ellos colocaron pues que, digamos que los 124 pacientes que tenían inicialmente, que eran elegibles, que digamos que correspondían a un 62% de los pacientes llevados a cualquier tratamiento, fueron llevados a embolización. Y que los pacientes que saltaron de un estudio a otro, sobre todo de coils a clipaje, les fue peor que los pacientes que fueron llevados inicialmente a clipaje, o que el criterio inicial era clipaje, así fuera por la aleatorización. Pero no hubo un peor desenlace en los pacientes asignados a manejo con clip, que saltaron de coils a clip. Les fue mejor. Ningún paciente tratado con coils tuvo hemorragias recurrentes o hemorragias posteriores. Y las conclusiones, pues básicamente es que al año del estudio, en el BRAT del Barrow, se favorece la embolización con coils, y que esto resultó en mejores desenlaces que la oclusión con clip. Dicen ellos que aunque la mayoría de aneurismas, como ustedes pueden leer ahí, asignados al grupo de coils, se trataron mediante embolización, y que para ellos, estadísticamente, un número importante cambió al grupo quirúrgico de clipaje. Dicen además, que es lo que, digamos, ellos sensatamente emiten en sus resultados o conclusiones, era que aunque la conducta de intención a tratar favorece en este estudio la embolización, lo que dio como resultado, digamos que menos resultados pobres a un año, seguía siendo importante que en el sitio donde llega el paciente con aneurismas, estuvieran las dos posibilidades de tratamiento, y por equipos claramente bien conformados, que eso ellos habían notado como una conclusión adicional, que mejoraba el desenlace del paciente, ¿sí? Que la posibilidad, que era también lo que hablaba el día que presentamos el caso del doctor Jiménez, de hablar con el grupo endovascular y de mirar las opciones para el manejo endovascular y decidir si se beneficia o no y bajo qué criterios se excluye o no el manejo endovascular, era importantísimo. Y hacen una nota importante al final del estudio, y ellos colocan que aunque los estudios iban a favor del manejo endovascular, esto no implica que los aneurismas deban ser tratados todos por embolización con coils, y que los tratamientos deben ser ofrecidos, digamos que por igual modalidad a todos los pacientes, que ya bajo los criterios de ubicación, edad, WFNS, Honey Hess y demás, poder individualizarlos es muy importante, y que pues ellos creen que lo mejor es continuar los análisis a largo plazo de este estudio, volviéndolo multicéntrico, incluyendo pacientes, para poder definir, ¿sí?, a ciencia cierta, los resultados en total son consistentes. Es un estudio que habla el siguiente, que pues los traje de Cochrane. Es el estudio, un estudio en el cual se tomó pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática,
buscando valorar dentro de la estadística, la literatura, de los metaanálisis, los resultados de los pacientes bajo manejo con calcioantagonistas. Entonces, por eso, digamos que no hablé aquí del otro estudio que es el BRAND, que era el que hablaba del nimodipino, también británico, porque acá lo incluyen, pero incluyen 16 ensayos adicionales. En este, digamos que es búsqueda de literatura de metaanálisis de Cochrane y demás, fueron tomados en cuenta 16 estudios. Y esos 16 estudios sacaron 3.361 pacientes que cumplieron con los criterios de tener hemorragia subaracnoidea aneurismática, comprobable de cualquier circulación, y que fueran llevados o que fueran bajo los criterios de la guía de la AJA, llevados a manejo con calcioantagonistas. En este grupo, lo que hicieron fue buscar desde 2006 todo lo que hubiera de literatura que manejara hemorragia subaracnoidea aneurismática, llegando más o menos hasta 1990. Lo mismo buscaron en Embase y lo mismo en algunas revistas como las revistas rusas. Y los criterios de selección eran pues, que fueran ensayos controlados, que fueran aleatorizados, que comparaban el calcioantagonista con grupos control o un segundo calcioantagonista que no fuera nimodipino. Y en algunos, pues tuvieron en cuenta, como dice acá, que fueron 3 estudios en los cuales utilizaron sulfato de magnesio, además del nimodipino. Entonces, dentro de este estudio, como alcanzan a ver ustedes ahí, los calcioantagonistas redujeron el riesgo de malos resultados, con una reducción del riesgo relativo que dicen ellos que fue, digamos, del 0.81, con un intervalo de confianza bueno, y que el número de pacientes necesarios para tratar fue de 19. Digamos que para el nimodipino, como dicen acá, el riesgo relativo fue de 0.67. Menor a 1, que pues como todos sabemos en el riesgo relativo en este caso es un factor a favor o protector. Y para otros antagonistas del calcio, fuera sulfato de magnesio o nicardipino u otro tipo de calcio antagonistas, los resultados no fueron significativos respecto a los resultados del nimodipino. Además, todos los antagonistas de calcio evidenciaron, fuera el que fuera, que habían reducido la aparición de isquemia cerebral tardía o de daño secundario, y que iban siempre a favor, una tendencia favorecedora en cuanto a la mortalidad de los pacientes o la letalidad. Para el sulfato de magnesio, dicen ellos que dentro de los estudios hubo uno que les dañó la estadística, y fue porque uno de los estudios de sulfato de magnesio con respecto a nimodipino, al parecer, iba a favor del sulfato de magnesio, y que esto pues cambió un poco las estadísticas, y al final en las conclusiones también lo incluyen en cuanto a la isquemia secundaria. Entonces, dentro de las conclusiones de esta revisión de Cochrane de 16 estudios, que casi todos eran metaanálisis, era que los antagonistas de calcio sí reducían el riesgo de malos resultados y la isquemia después de la hemorragia subaracnoidea aneurismática. Y que los resultados de ese mal estudio de sulfato de magnesio lo que hacían era que era un solo ensayo que habían tenido, digamos, solo con nimodipino oral, y que los otros calcioantagonistas dentro de este mismo ensayo, excepto el sulfato de magnesio, pues no tenían una evidencia concluyente, que al parecer tuvo un problema, pero como que se les pasó a los que hicieron la revisión metodológica de este estudio, entonces por eso lo incluyen. Lo que dicen ellos es que hay que hacer más estudios para el sulfato de magnesio, que puede ser prometedor, que puede tener buenos resultados, pero que la evidencia en este momento dice que no debe ser tenido en cuenta. Este estudio que les muestro acá era el estudio del que estaban comentando la revisión anterior, Pierre, que es el estudio Newton, que es el estudio de micropartículas de nimodipino para manejo de hemorragia subaracnoidea, pero que se colocan intraventricular. Básicamente porque el nimodipino, dentro de lo que alcanzan a ver en la literatura, tiene algunos, digamos que eventos adversos o respuestas inadecuadas al medicamento, como la hipotensión, como la reducción del flujo sanguíneo, digamos que van en contra del manejo, que no, digamos, no son resultados importantes, pero que hay que tener en cuenta. Entonces, a raíz de eso,
y de las dosis tóxicas y demás, decidieron hacer un estudio y mirar en perros inicialmente qué podían obtener. Inicialmente, las conclusiones, por lo menos en los perros, en la fase 1, 2 y 3 del estudio, eh, iban a favor de todo. Este estudio salió en 2015 y básicamente este fue un estudio muy grande que hicieron entre la Universidad de Düsseldorf, Toronto, Nueva York, Maryland, Nashville, Gainesville, Berkeley, Princeton y creo que y San Luis también. Era un estudio aleatorizado, controlado, en el cual lo que hacían era intentar determinar la dosis máxima tolerada de nimodipino eh, y mirar el nivel de seguridad. Lo mismo para el grupo de los pacientes, digamos en este caso, pues los animalitos, que fueron llevados a manejo intraventricular para los pacientes que tenían pues, hemorragias oranoideas. Entonces, la comparación era enteral versus intraventricular y tenía unos objetivos secundarios de este estudio que era determinar la liberación y la distribución del medicamento en el sistema y las concentraciones tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo. Los objetivos, digamos que adicionales, era buscar o valorar la incidencia de los infartos, como el infarto cerebral tardío y, y la isquemia dentro del TAC o en la valoración con Doppler del flujo. Aquí había un sesgo también importante y era que la empresa que se llamaba Edge Therapeutics lanzó pues una actualización del análisis, como intentando exprimir el estudio para ver que les diera resultados buenos, llegando hasta el 2018, 3 años de seguimiento del estudio hasta que lo llevaron a fase 3, buscando pues favorecer la posibilidad, digamos, que con algunos sustentos teóricos buenos, como lo que les digo de que las dosis intra líquido cefalorraquídeo respecto a las dosis plasmáticas eran mucho menores en pacientes que llegaban a la dosis adecuada de nimodipino y que, pues, basados en esto, ellos decían, pues vamos a reducir el riesgo de que haya hipotensión y que por ende haya cambios en la perfusión cerebral. Pero después de todo este tiempo, hicieron pues con la FDA, FAST y demás estudios y designaciones que hicieron en Estados Unidos, se dieron cuenta que al hacer un Newton 2, una fase 2 del estudio como tal, esas micropartículas de nimodipino respecto al estándar de nimodipino oral, en adultos, digamos que en el brazo experimental no hubo una diferencia importante y tuvieron que emitir este resultado, esta conclusión que era que el estudio Newton 2, que era como la continuación junto con los resultados que ya en este caso habían incluido la Universidad de Johns Hopkins eh, y el laboratorio pues que los producían como tal, no mejoraba los resultados ni los desenlaces respecto al manejo habitual pues del manejo oral o enteral. Entonces, pues que estaban muy decepcionados, decían ellos inicialmente, sobre todo los del laboratorio, porque esperaban que pues, el resultado fuera a favor de que el manejo intraventricular con nimodipino fuera mejor que el manejo oral, pero ya concluyeron que no. Entonces dicen ellos que no había tenido un éxito adecuado y que quizás los datos no fueron cegados en el estudio adecuadamente y que pues, tenía algo de sesgo. Este otro estudio, que es el estudio STASH, que es un estudio que habla básicamente del simvastatin o la simvastatina en hemorragia oranoidea, mirando las estatinas, digamos que habían mostrado algo de mejoría o algo de buenas respuestas dentro de lo que se observaba en algunos estudios. Fue un estudio que lo que buscaba era mirar si la simvastatina o este tipo de estatinas en una dosis de 40 miligramos podría mejorar el resultado a largo plazo de los pacientes. Era un estudio también internacional, un ensayo grande, multicéntrico, también aleatorizado y doble ciego, en el cual ellos colocan que incluían pacientes entre 18 y 65 años que tuvieran hemorragia oranoidea aneurismática y que digamos que estuvieran dentro de las primeras 96 horas de ese sangrado. Básicamente de esos 35 estudios, de esos 35 centros donde los neurocirujanos, digamos, de 9 países habían aportado pacientes, los aleatorizaron uno a uno con simvastatina y placebo y básicamente era una dosis diaria durante los 21 días, pues que todos sabemos que también se usa el nimodipino. Dentro de los, digamos que lo que ellos habían hecho era esa aleatorización básicamente por computadora.
de esos pacientes en cada, pues, como grupo de pacientes, y que los sacaban en bloques de a 5. 5 para simvastatin y 5 para placebo. Los participantes también fueron enmascarados pues, por la asignación al tratamiento, y el resultado, digamos, que era valorado también por la escala de ranking modificada, pero en este caso era solamente a 6 meses, para ver, pues por intención a tratar qué resultados obtenían. Entre enero 6 del 2007 y el 1 de febrero del 2013, tenían 800 pacientes que fueron llevados a manejo al azar, pues 391 con simvastatin y 412 sin simvastatin, solo con placebo. Y de esa cantidad de pacientes, el 97% registraron los datos a 6 meses, de los cuales dicen ellos que tenían un resultado favorable el 72%, que era pues en un ranking de 0 a 2. Y que los grupos del grupo de simvastatin versus placebo pues estaba en ese momento en un equilibrio, decían ellos. Eh, Además de esto, tuvieron el 18% de eventos adversos con el simvastatin, que tenía que ver con cambios musculares, enzimas, resequedad de la boca y otros, digamos que, resultados que eran indeseables. Y al final de todo el análisis estadístico, encontraron que no había ningún beneficio adicional en el uso del simvastatin respecto al placebo, al seguimiento al año, y que pues los pacientes no deberían ser llevados o tratados rutinariamente con simvastatin porque habían encontrado que no cambiaba nada el desenlace, pero sí les generaba cambios o efectos adversos indeseables. Hablando de otras cosas adicionales a lo que mencionaban dentro de los estudios, entonces encontramos también algo sobre las convulsiones, que en el caso de la hemorragia subaracnoidea fueron instauradas pues dice la estadística, entre el 4 y el 26%, que en las 2 primeras semanas se presentan entre el 1 y el 28%, y que posterior a esas 2 semanas más o menos hasta el 35%, que según el estudio del doctor Claassen y el doctor Denis del 2004 y 2018, la gran mayoría eran no convulsivas, y dentro de esas no convulsivas eran 18% crisis y 3% estatus. El riesgo, digamos, que de lo que describe la literatura en cuanto a un mayor compromiso es pues cuando es severo y se relaciona con la hemorragia subaracnoidea, es del 28% a un año y más o menos del 47% a 4 años. Y cuando lo consideraban leve, era del 12% a un año y más o menos 15% a 4 años. Dentro de las preguntas que, digamos, intentan siempre resolver en los artículos sobre las anticonvulsivantes, como pues tuvimos nosotros también en el artículo, no, en la revisión del caso de hace 2 semanas, era si el uso profiláctico de los anticonvulsivantes disminuía la incidencia, si los efectos indeseables tenían alguna relación con el desenlace del paciente o el uso de los antiepilépticos, si las crisis llevaban a complicaciones o peores desenlaces, y si el uso de los anticonvulsivantes pues disminuía las crisis en la hemorragia subaracnoidea. Para eso estuve buscando en Cochrane también, y en este estudio que les muestro acá del 2013, pues lo que buscaban era mirar si los fármacos antiepilépticos para prevención primaria o secundaria de las convulsiones en hemorragia subaracnoidea tenían qué evidencia o qué resultados. Básicamente, pues habían 1946 pacientes hasta el 2012. Encontraron 6 ensayos que eran buenos, digamos, elegibles para ellos, que valoraban anticonvulsivante versus placebo o simplemente versus no anticonvulsivante, pero cuando se buscaba en la literatura, en este diagrama de flujo, cuáles pacientes o cuáles estudios eran aptos para poder hacer digamos que el análisis de estas preguntas, de los test que eran 50, de los utilizados, 42 fueron excluidos inicialmente por metodología. De esos 8 que quedaban, que eran artículos completos y que eran elegibles y demás, fueron excluidos todos los 8 artículos porque no tenían metodología adecuada, porque no habían sido sesgados, porque las conceptos estaban mal, porque habían perdido los pacientes. En conclusión, había 0 evidencia en este momento para poder responder esta pregunta. Buscando la fenitoína como tal,
pues digamos que en cuanto a el desenlace cognitivo o la discapacidad cognitiva en los pacientes, después de una hemorragia subaracnoidea, en 527 pacientes que se encontraron en este estudio en la revista Stroke en 2005, mostraban pues que la carga de fenitoína era promedio, era la causa del promedio sérico, pues por el número de días, que se llevaron a día 14 al ojo médico, que todos le llevaban una carga, que era lo que dice la literatura, el 20 miligramos kilo, y que se mantenían en dosis de 5, que se siguieron con ranking, solo ranking, no el ranking modificado, pero que habían evidenciado que a 3 meses era peor el déficit cognitivo en estos pacientes que eran llevados con fenitoína versus lo que eran llevados con otro anticonvulsivante o que no habían tenido anticonvulsivante. Las actuales recomendaciones, que son las del 2009, evidencian, pues de la American Stroke Association, un uso profiláctico, dicen ellos, que es el estudio del doctor Bederson, en pacientes que están en el periodo poshemorrágico, o sea que no el que tiene un aneurisma y no ha convulsionado, lleve anticonvulsivo. Lo mismo que deben ser llevados a largo plazo en el caso de los pacientes con infarto, hemorragia o hematoma intraparenquimatoso, aneurismas de cerebral media y crisis previas, que eso sí no tiene discusión en ninguno de los estudios. Lo mismo las guías europeas dicen que por 7 días por lo menos en hemorragia lobar, reiniciarlos por 30 días o continuarlos desde día 7 en adelante si vuelve a presentar crisis, y que si persisten o si las tenían, digamos, previamente, debían continuarlos. ¿Qué dicen las guías de la AJA? Que no se mencionó en la vez anterior, pues que una nivel de evidencia, una clase 2B, con un nivel de evidencia B, el uso profiláctico de anticonvulsivantes se puede considerar en el periodo poshemorrágico, pero a criterio del intensivista o del neurocirujano, y que el uso rutinario no se recomienda, pero que sí debe ser considerado, al igual que las otras guías, en hematoma intracerebral, en hipertensión que no sea tratable, en infarto cortical, en aneurismas de arteria cerebral media, como decían las guías anteriores, en crisis previas siempre, y en crisis de inicio durante la hemorragia subaracnoidea actual, llevadas por lo menos a 30 días, pero hasta 3 meses después de la convulsión. Esto es lo que les decía anteriormente el nivel de evidencia asociado. Básicamente eran esos factores de riesgo que decían que era el aneurisma, un coágulo espeso o grande que tuviera, digamos, una hemorragia de más de 50 cc, las hemorragias que fueran asociadas intraparenquimatosas, especialmente en lóbulos que fueran mucho más epileptogénicos, como el lóbulo frontal o el lóbulo temporal, que tuvieran resangrado, que tuvieran una evidencia confirmada de isquemia, o que la escala de severidad pues les dieran altos puntajes. Dicen ellos que también hubo un menor riesgo en los pacientes llevados a manejo endovascular, como decía el estudio ISAT y el ISAT-2, y que los pacientes que tenían estatus epiléptico no convulsivo, como decía Cochrane, tienen un peor pronóstico. Y lo mismo, pues lo que decía de la fenitoína. Hablando del resangrado, pues la American Heart Association dice que hay unas tasas entre el 4 y 13% en el primer día, que aumentan más o menos al 20% en las 2 primeras semanas, y que el mayor riesgo de ese resangrado está entre el día 2 y entre las 2 y las 12 horas, perdón, con una mortalidad que si se presenta un resangrado va hasta el 90%, algunos estudios describen hasta el 97%, y la probabilidad es mucho mayor en los pacientes que perdieron la conciencia. Dicen ellos que sobre todo en los pacientes que ingresan con pobre estado neurológico, pobre estado de Glasgow o pobre clasificación del Honey-Hess y WFNS, y lo mismo en los pacientes que tienen aneurismas no tratados o no asegurados y que presentan resangrado antes de ser llevados al manejo. Y para concluir, el manejo antifibrinolítico, el que hablaba el doctor Fonseca la vez anterior, para aneurismas, para hemorragia subaracnoidea aneurismática, lo que dice Cochrane es que pues presentan un riesgo de mortalidad de 1, ¿sí? Que dice que, pues, que no está ni a favor ni en riesgo, según lo que decían ellos, que el riesgo de resangrado tenía un riesgo relativo de 0.65 con un intervalo de confianza bueno y unas P significativas, y que el riesgo de ACV isquémico, había mayor riesgo de ACV isquémico del 1.41 respecto a la mortalidad, con un buen intervalo de confianza también. Esto es lo que dice Cochrane de los antifibrinolíticos.
Dentro de la hidrocefalia como tal, que es lo que dice la American Heart Association, pues que es aguda hasta el 87% de los pacientes, que tiende a generar una dependencia de la derivación entre el 8,9 al 48%, y que el destete rápido, lo único que ellos dicen que están seguros es que el destete no modifica el desenlace del paciente en cuanto a su independencia o su mortalidad, pero sí disminuye el riesgo de neuroinfección, y siempre antes de 5 días. Si hay fiebre en los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática, siempre hay un mayor riesgo entre mayor sea el Honey Hess. O si el paciente presenta sangre intraventricular, que siempre dicen ellos hay que descartar focos infecciosos adicionales, generalmente por broncoaspiración, y que solo se deben hacer estudios de líquidos cefalorraquídeos si hay drenes. De lo contrario, no es necesario y no es mandatorio. El tratamiento siempre debe ser agresivo con medicación o con cambios terapéuticos externos como la colocación de hielo o sábanas frías, y que la profilaxis antibiótica del procedimiento sí se asocia con un menor riesgo de fiebre para otros focos, así no sean directamente neurológicos como flebitis y demás. Si se hace craneotomía, ellos recomiendan en lo que dicen en el 2013 que sean más o menos 24 horas de tratamiento antibiótico si se llevan a cirugía por clipaje. Y ya, eso era todo lo que les traía hoy. Oiga, muy chévere, Yesid. Una muy buena revisión para Con gusto. recordar los principales artículos. Sí, señor. Bueno, un solo comentario con respecto al estudio BRAT. Sí, señor. Teóricamente ellos tienen pendiente sacar un suplemento al tercer y sexto año de seguimiento, como puntos más adelante. El seguimiento a 3 años mostró que la posibilidad de requerir por cuello remanente en los embolizados del 11, por dicho, el riesgo de una reembolización de ser necesaria es del 11% en pacientes que fueron al grupo de embolización. Lo otro es que fue muy criticado el hecho de que estos estudios cruzados, los Sí, señor. crossover, hace que sea un sesgo muy berraco, porque a pesar de que el paciente fuese asignado a COIL, si el cirujano veía y decía, mire, no se puede clipar, no se puede embolizar, va a clipaje o viceversa, eso hace que sea un sesgo muy grande. Esos serían como los comentarios. Gracias, profe. Sí, es cierto. ¿Me oye, Yesid? Por eso, Sí. Diego. Bueno, adelante. Sí, profe. ¿Qué hubo? ¿Me oyes, Sí, señor. Yesid? Sí, profe, lo Mira. vimos. Ok, gracias. Gracias por la revisión y varios artículos. Genial actualizar o refrescar, además. Es lo siguiente. Uno siempre piensa que, y es así, paciente que se va a embolizar, desafortunadamente, hay que pensar que hay que estarlo revisando a los 6 meses, al año, porque a veces tienen que volver a... Disculpen, Pierre, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Pierre, Sí, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? yo lo pago acá, profe. Siempre el endovascular, el radiólogo intervencionista lo cita y tiene que citarlo meses después de la embolización y al año también, porque siempre queda un remanente. Puede quedar un remanente y tienen que volver a reembolizar. Y a veces ese remanente crece o el aneurisma crece aún con embolización. Entonces, ese sería, desde luego, un resangrado. Ahora, cuando a uno le queda un resangrado con un clip, un pedazo de cuello no clipado, no remanente, perdón, y en toda la serie, por ejemplo, de Yersahid, es aproximadamente un 5%. En la serie D, indudablemente que el hecho de que tenga uno que clipar el aneurisma le da a uno mayor seguridad sin demeritar a nadie, ni a falta a los que hacen muy bien las embolizaciones. Sino que eso es lo que sucede, ¿no?
es necesario estar revisando que no se recanalice, que no quede un remanente, porque se recanaliza y entonces va quedando un remanente en embolización. Bien, segundo, se dice que la nimodipina favorece en el futuro para que en el transcurso de la vida tenga mejor incorporación a cosas nuevas que el paciente, después de una cirugía, después de una hemorragia subaracnoidea por aneurisma. Y le favorece tener mejor situación cognitiva para el futuro. Y lo de la simvastatina, comento algo interesante, nada que ver con hemorragia subaracnoidea. Parece que previene las estatinas, previene la posibilidad de demencias. Ahora, quirúrgicamente uno quisiera, pues uno operarlo lo máximo que se pueda, pero los de fosa posterior, por ejemplo, tienen mayor riesgo de resangrado y la embolización para los aneurismas de la basilar, pues creo que sí ganan la embolización. En fin, a veces hay que combinar ambas cosas y a veces hay que saber que dicha situación, si hay un crecimiento, uno le pregunta al endovascular, ¿vos podés seguirlo embolizando o toca ir y clipar el remanente porque está creciendo el aneurisma? Y toca quitar el coil, desde luego. Esos son los comentarios y quizás otros que se me ocurran más tarde, pero gracias, Yacir, y a todos. Profe, con mucho gusto. Bueno. Sí, muchas Un gracias. comentario, Bueno, siga, profe. Siga, profe, un tranquilo. comentario, Jessy. La reacción muy buena. Me parece que, aparte de lo que uno quisiera como cirujano, que es operar, o si es endovascular, hacer sus oclusiones con coil, lo que muestra aquí es que todavía la industria juega un papel muy importante en los resultados de los estudios y siguen sesgando mucho lo que quieren para obtener una ganancia. En este momento creo que es muy complejo obtener un estudio perfecto a este nivel y yo creo que para obtenerlo tendrían que hacerlo personas que no son ni neurocirujanos ni endovasculares y tendría que ser hecho por personas que ni siquiera tengan la oportunidad de hacer los crossover de pacientes que se decía Diego, porque eso sesga mucho el estudio. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es lo que hacemos nosotros en nuestra institución, que es presentar los casos y decidir en una junta cuál va para cuál va y cuál tiene mejor opción de tratamiento. Sí, señor. Yesir, muchas gracias. Gracias, Yesir. Buenas noches a todos los doctores, los profes. Quería decir algo respecto al BRAD, lo que había dicho el doctor Gómez. El año pasado salió un seguimiento de 10 años, un análisis posterior al BRAD inicial, en donde lo que muestra es que la tasa de retratamiento para los pacientes con aneurismas embolizados fue del 20% comparado a un 0.8% de los aneurismas que fueron clipados, esto a 10 años. Asimismo, mostró que el 93% de los aneurismas que fueron clipados estuvieron completamente obliterados, en comparación a solo un 22% de los aneurismas embolizados. Otra cosa respecto al ISAT, de ese salió un estudio a 18 años en donde pues esencialmente muestra lo que habían mostrado los anteriores, digamos que en el grupo de menor mortalidad y de mejor estado clínico según el ranking a largo plazo fue en el grupo de endovascular. Respecto a las estatinas, eso es algo controvertido. El estudio que mostró no efecto de estatinas fue específicamente con simvastatina. La simvastatina no es una estatina de larga duración y lo que se propone hoy en día, que lo que es prometedor, son estas estatinas de larga duración, especialmente una que se llama pitavastatina. En este se han hecho estudios y esencialmente lo que se ha visto que ha disminuido es la incidencia de la isquemia cerebral tardía. Sin embargo, pues esto falta extrapolarlo al desenlace
funcional a largo plazo. Eso como a modo de complemento de lo que se había dicho. Algo también muy prometedor, de lo cual ya hay varios estudios, especialmente con el alteplase y con la uroquinasa, es los trombolíticos intracisternales. Entonces, se sabe muy claramente que la cantidad de sangre es directamente proporcional al riesgo de vasospasmo. Todo esto mediado por toda la toxicidad que ya conocemos. Entonces, digamos que teóricamente esto se basa en que un trombolítico, desde luego, ya sea por un catéter lumbar o porque al momento de hacer la cirugía se puede administrar, pues es algo que teóricamente es prometedor, y en lo cual están haciendo varios estudios en donde lo que ha mostrado inicialmente es que ese riesgo de vasospasmo y de isquemia cerebral tardía, que es a lo que la mayor cantidad de intervenciones está apuntando, pues es favorable. Sin embargo, pues obviamente es algo que falta también hacer estudios de calidad al respecto. Y bueno, ya es eso, pero me gustó mucho la revisión, Yesid, y bueno, creo que se cumplió el objetivo respecto a eso. Vale, Muy muchas buena gracias, su Andrés. revisión, Yesid. Felicitaciones. Gracias, profe. Pues la controversia sigue, ¿no? Y Sí, lo señor. que no hay que olvidarse es que los pacientes no se pueden someter a estadísticas así de la noche a la mañana, sino que cada paciente es un paciente y es un caso particular. No hay enfermedades sino enfermos. O sea que cada paciente necesita su análisis. Y el estudio, como estaba comentando Ramón, y ¿quién más fue que comentó? El doctor Alguien más Gómez. comentó sobre el doctor Mejía, ¿no? El doctor Gómez, profe. Y Gómez también, Diego. De manera que eso es una controversia que sigue ahí. Yo me acuerdo cuando comenzaron a hacer lo endovascular, dijeron, ahora sí se acabaron los neurocirujanos, y todavía no. Mire usted que las estadísticas ahí no es que sean tan dramáticas, y uno no puede, como dicen, cerrarse y una vez dice por un lado o por el otro. Hay que estudiar cada paciente. Y tiene que ver mucho también con el tipo de aneurisma, ¿no? Con la forma del aneurisma, para saber si uno puede irse por un lado o por el otro. Hay zonas de mucho mayor, hay zonas que se llega mucho más fácil por cirugía abierta, se llega fácil, y la forma de cliparlo es muy sencillo. De manera que eso no está, como dicen, resuelto, según mi criterio. Sí, señor. Gracias por invitarme, ¿no? No, profe, con muchísimo gusto. Bueno, no haciendo nada más. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o algo adicional que agregar para saber si podemos dar La por próxima concluido? interinstitucional es ¿cuándo? El otro viernes, profe. No este que viene, sino el que sigue. Este que Sí, señor. viene tenemos una conferencia. ¿Y el otro ¿Este que viernes? viene hay conferencia a las 7 de la mañana o a qué hora? Sí, señor. ¿De Y- quién? La va a dictar el doctor Ordóñez, profe, Ya. sobre No, tractografía. la revisión del doctor Ordóñez es el jueves a las 6. Mañana a las 6 de la Mañana a las tarde. 6. Ah, no, es que ¿no dijeron que era el viernes? No, señor. Mañana a las 6 tengo otra reunión a las 6 de la tarde. Ahora han salido más reuniones de las que yo me imaginaba con estas nuevas tecnologías. Lo otro es que Juan Carlos Díez va a dictar una charla de este jueves en 8 a las 6 de la tarde sobre todo lo que es la planeación para el manejo con radioneurocirugía. Nosotros les enviaremos la invitación en el transcurso de la semana. Vale, Los profe, muchas invité gracias. para la reunión de hoy y no aparecieron, ¿no? Revisamos el octavo par, es una conferencia muy buena en el proyecto Cerebro. Todos los miércoles de 4 a 6 hay actividad. Gracias, doctor. Lo que pasa es que por lo menos nosotros los miércoles estamos en reuniones de varias cosas de los grupos de hidrocefalia con presión normal, de ACV, y como estamos previos a la visita de Joint Commission este año, entonces estamos como hasta las 4 o 5 de la tarde en reuniones todos los miércoles.
Bueno, ahí les queda de todas maneras la invitación para cuando tengan tiempo. Gracias, doctor. Un placer oírlos a todos. Buenas noches. Buenas Hasta noches, luego, doctor. doctor. Buenas Bueno, noches. Hasta chao, luego a profe. todos y muchas gracias. Chao, profe. Que tengan buena noche.